Buenos días para todos, ¿cómo estamos? Eso, alegres, bendecidos. Qué bueno volver a estar acá en la presencia del Señor, listos para adorar, para bendecir a nuestro Rey, amén. Y para comenzar quiero que oremos, ahí donde usted está, cierre sus ojos por favor. Vamos a disponer este tiempo para que entremos a la presencia de Dios. ¿Cuántos vienen a la expectativa de recibir del Señor, de que Él nos hable, que Él nos transforme a través de su palabra? Así que con esa actitud vamos a adorar. Padre, gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias porque podemos entrar a tu presencia confiadamente, Padre, por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Papi, gracias por ese privilegio, Señor, de poder estar aquí reunidos para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor, esa palabra que es viva, que es poderosa, que es más cortante que toda espada de doble filo. Padre, gracias por el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos enseña tu palabra, nos revela tu palabra, y pedimos que nos conceda allí espíritu de sabiduría y revelación para conocer cuál es ese llamado que tú nos has hecho en Cristo Jesús, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia, lo que nos pertenece como tus hijos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder que actúa en nosotros. Padre, gracias, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Como es de costumbre, quiero que usted tome allí su Biblia y vamos a hacer una declaración de la palabra de Dios. Recuerde que es muy importante lo que usted está hablando, ¿sí? Puede que usted diga, ay, pero yo estoy en mi casa, yo estoy en mi sala, yo estoy allí como en otro plan, pero no, usted allí también puede hacerlo, porque cuando usted declara la palabra de Dios, ella se vuelve una realidad en su vida. Así que va a decir conmigo, esta es mi Biblia, vuélvalo a decir allí, esta es mi Biblia y yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, eso es, aleluya. Bueno, en esta oportunidad quiero comenzar a desarrollar una serie que he titulado Perdonarte, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando del perdón, del arte del perdón. Muchas veces cuando uno pregunta, ¿qué es arte? ¿Sí? ¿Qué es arte? Y tal vez usted me podrá decir que es pintura. También me podría decir que es música o que es alguna expresión que uno puede usar de alguna manera. Y todo eso es cierto. Y hoy quiero hablarle de un arte que está en cada uno de nosotros. Y es el arte de perdonarte. Es el arte de perdonar también a otros. ¿Por qué decimos que es un arte? Porque el perdón es un reflejo del amor de Dios en nosotros. El perdón es una canción que agrada a los oídos de Dios. El perdón es una expresión de la naturaleza de Dios en nosotros, y también el perdón es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Entonces podríamos concluir entonces con esto que el perdonarnos a nosotros, el perdonar a otros es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Amén. Y tal vez usted en este momento se está preguntando, ¿por qué es tan importante perdonar? ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos como en paz con nosotros mismos y en paz con otros? Y la razón es sencilla, básicamente porque la ofensa es la principal arma para separar personas, familias, amigos, empresas. Toda separación comienza sencillamente con una ofensa. Comienza cuando nosotros permitimos que el agravio del otro, que las palabras del otro, que la actitud del otro, tal vez los hechos lo lastimen, y a tal punto que usted ya no quiere tener contacto con esa persona. ¿Por qué también es importante hablar del perdón? Porque nosotros somos personas que son fáciles de ofender. ¿Se ha dado cuenta usted cuántos de ustedes son fáciles de ofender?
A veces usted está en su familia, su mamá, su papá, su hermano, su esposa, le dice una sola palabra y usted una vez, ¡pum!, se calentó. Usted una vez lo tomó personal, pensó que lo querían ofender, pero también se ha dado cuenta que muchas veces las personas nos hablan y no nos hablan con la intención de ofendernos. Sencillamente nos están comentando algo, pero uno, como es sensible, como uno a veces ha tenido tal vez días difíciles, está susceptible. Así que por esa razón nosotros necesitamos aprender a perdonar, porque como somos fáciles de ofender y como ofendemos fácilmente, pues por lo mismo deberíamos estar dispuestos a perdonar y a pasar por alto la ofensa. Quiero que lea conmigo Santiago, vamos a ver el primer verso de la palabra, Santiago, capítulo 3, verso 2. Allí les va a aparecer de la Reina Valera, pero yo les voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando de la ofensa? Por esto que está diciendo este verso. Dice allí, todos cometemos ¿qué? Muchas faltas. ¿Qué cometemos todos? Muchas faltas. Y como todos cometemos muchas faltas, ¿qué está sucediendo? Cuando yo cometo una falta hacia otro, básicamente lo estoy ofendiendo, lo estoy agraviando, lo estoy hiriendo. Pero fíjese lo que sigue diciendo este verso. ¿Quién entonces es una persona madura? Se pregunta aquí este verso. Dice allí la respuesta: solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Entonces vemos aquí varias cosas en este verso. Número 1, ¿quiénes cometen faltas? Todos, ¿sí? Y dicen, cometemos faltas de vez en cuando, como, ¿sí?, cuando tenemos malos días. Dice, no, por el contrario, dice, todos cometemos ¿cuántas? Muchas faltas, ¿sí? Ahora, así como nosotros cometemos faltas hacia otros, otros también nos cometen faltas hacia nosotros. Pero, ¿qué dice este verso? ¿Cuál es la principal manera como nosotros ofendemos a las otras personas? ¿Qué dice allí? Solo quien es capaz de dominar su lengua o sus palabras o lo que dice es capaz de dominarse a sí mismo. Así que este verso está diciendo ya cómo es que yo estoy ofendiendo a los otros. Básicamente es con lo que yo hablo, ¿sí?, como me estoy expresando. Y sabe, muchas veces no hay problema con lo que estamos diciendo. ¿El problema cuál es? El tonito. ¿El problema cuál es? La actitud. El problema cuál es? Ese tono hiriente al final o sarcástico o que tal vez está ofendiendo a la otra persona. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han dicho en alguna oportunidad, no, es que yo soy frentero? No, es que yo digo lo que pienso. Es que yo no ando con tapujos. Es que no sé qué, ¿sí? Hay una cantidad de personas que dicen, ay, no, es que yo no soy hipócrita, yo soy muy sincero. Yo tengo que decir todo lo que estoy pensando. ¿Sabes? Si eres de esas personas, sencillamente a la luz de este verso, la Biblia nos está diciendo que realmente eres una persona que no puedes controlar tu lengua, eres una persona inmadura y eres una persona egoísta. ¿Qué está diciendo este verso? Si eres de los que habla sin pensar, eres una persona que no puede controlar su lengua, una persona inmadura y una persona egoísta. ¿Por qué? Porque lo único que está interesado es en sí mismo. Ay, es que yo digo lo que pienso y como lo pensé en ese momento lo tengo que soltar. No, ¿en quién está pensando? En sus emociones, en lo que está sintiendo en el momento. Pero usted alguna vez se pone a pensar en qué va a experimentar, en si va a lastimar al otro o no. Dese cuenta, entonces cuando nosotros no controlamos nuestra lengua, estamos ofendiendo a las otras personas. Ahora, ¿cuál podría ser entonces nuestra primera conclusión en este verso? Que la mayoría de nosotros somos inmaduros. La mayoría de nosotros hablamos a veces sin pensar y tal vez nuestra intención no es lastimar al otro, pero a pesar de que esa no sea nuestra intención, las personas siguen lastimadas, estamos ofendiendo a otros. Así que necesitamos aprender a pedir perdón, pero también necesitamos aprender a perdonar, porque así como ofendemos, otros también nos ofenden a nosotros. Ahora, esto tiene que ver con la persona que es el transmisor o quien está hablando. Pero sabe, nosotros los receptores, porque todos hemos sido o transmisores o receptores, muchas veces hablamos, pero también muchas veces escuchamos. Pero también en la parte de la escucha estamos cometiendo errores. Lea conmigo Santiago, capítulo 1, verso 19. Yo voy a leerle desde la versión NBV y de la versión Nueva Traducción Viviente. Allí les va a aparecer la Reina Valera.
Sencillamente aquí es para complementar y ver otros aspectos. Dice allí la palabra de Dios: mis queridos hermanos. ¿A quién les está hablando? ¿A los incrédulos pecadores? No, a nosotros, a los hijos de Dios, a los que creemos en Jesús. Dice: mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos ¿para qué? Para escuchar, pero deben ser ¿cómo? Lentos ¿para qué? Para hablar, y lentos ¿para qué? Para enojarse. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser ¿qué? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, ¿qué vemos en estos versos? Dice dos cosas. ¿Por qué traigo a colación estas dos versiones? En una dice debemos poner atención y en la otra dice debemos entender. Son dos cosas que necesitamos tener claros. ¿Cuál es? Número uno, que debemos estar listos ¿para qué? ¿Para pelear? ¿Listos para hablar? No, dice listos para escuchar o rápidos para escuchar. Pero para hablar, ¿cómo debemos ser? Lentos. Para airarnos, ¿cómo deberíamos ser nosotros? También lentos. Pero mirando nuestras vidas, haciendo una introspección, ¿qué es lo que encontramos? Nos gusta hablar mucho, nos gusta escuchar poco, nos gusta enojarnos rápido. A veces la otra persona no está terminando de compartir su idea y ¿qué sucede? Uno comienza a interrumpir. Uno comienza, ay no, yo ya sé, y uno de una vez salta a la persona. De hecho, esta mañana estaba hablando con mi esposa acerca de una idea que tenemos para la empresa y estábamos allí intercambiando como ideas frente a un tema. Y primero yo comencé hablando, ¿sí? Expuse mi argumento y luego ella comenzó a hablar, era el turno de ella, y cuando ella iba en la mitad de su argumento, yo no la dejé terminar a hablar y comencé a hablarle, pero no me parece por esto y esto y esto. Y ella me dijo, espérame, yo te escuché, ahora tú me escuchas. Y yo, y tenía toda la razón, porque muchas veces nos gusta ¿qué? Hablar, pero no nos gusta escuchar. Y lo que está diciendo la Biblia es que necesitamos ¿qué? Ser prontos ¿para qué? Para escuchar. ¿Cuántas veces nos enojamos y ni siquiera nos tomamos el tiempo de escuchar al otro? De prestarle atención qué es lo que realmente está queriéndonos decir. ¿Cuántos de ustedes han pensado una cosa en su mente y cuando la están diciendo se dan cuenta que la embarraron? Una cantidad de veces, porque cuando uno se la imagina en la mente, uno la imagina como suave, todavía no le ha puesto el tono que uno está usando, pero cuando uno comienza a soltarla, uno dice, uy, brutos, la embarré. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Que ustedes están hablando, o sea, ustedes mismos están contestando algo y usted por dentro está diciendo, la embarraste. Literal, metiste las de caminar. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros necesitamos reconocer esto. Entonces, démonos cuenta. ¿Por qué necesitamos aprender del perdón? ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces, porque todos nos gusta hablar, escuchar poco y enojarnos rápido. Entonces, si ese es nuestro contexto y es lo que nos está pasando a todos, porque no es que solamente le pasa a algunos, a todos hemos estado allí, pues por eso mismo necesitamos nosotros que poder aprender a perdonar. Ahora bien, quiero que tengan en cuenta algo. ¿Por qué también es importante perdonar? Porque nosotros somos seres para relacionarnos. ¿A cuántos les gusta estar solos? ¿Para cuántos realmente la cuarentena ha sido duro? ¿Y qué es lo que uno extraña en la cuarentena? Poder salir, ¿cierto? Ir a un lugar público, compartir, visitar a la familia. ¿Recuerdan al inicio cuando la cuarentena era muy estricta, que duramos así como casi un mes? Como que, uy, qué mamera, uno que hacía, solamente podría salir de la casa a comprar algo. Y pues sí, menos mal yo estaba con mi esposa, pero y ajá, estábamos los dos nomás, y como que a veces uno quiere interactuar con alguien más, estar con otra, pero no quiere decir que yo no ame a mi esposa, claro, porque ya se están riendo algunos. Sencillamente como que hay un momento donde uno quiere compartir con alguien más, hay más amigos, hay más familia, ¿sí? Entonces como que eso le cuesta a uno. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó con esa esencia, con esa naturaleza de relacionarnos. Pero como les decía al inicio, si nosotros no aprendemos a perdonar, lo que va a pasar es que nos vamos a estar separando de las personas. Porque una vez uno se ofende, ¿qué sucede? ¿Cuántos de ustedes han estado ofendidos con algo y no le hablan por más de una semana? Que sean sinceros. A veces es con su papá, a veces es con su mamá, a veces es con su esposo, a veces es con su mejor amigo y como que, ay, no me ofendió, hasta que no me pida perdón, pues no le pido, no hablo con él, como mamola, ¿sí?
y pasa el tiempo y ninguno se pide perdón y están separados. Eso es lo que sucede con la ofensa. Por eso es que nosotros necesitamos ser rápidos. ¿Para qué? Para perdonar y rápido para pedir perdón. Quiero que veamos, analicemos algo. ¿Cuál fue la primera institución que creó Dios? La familia, ¿sí? Dios creó al hombre, a la mujer, los unió. De hecho, dice que inicialmente estaba solo el hombre y Dios vio al hombre y dijo: este man está solo, está aburrido, necesito ayuda, hacerle ayuda idónea. O sea, Dios se dio cuenta que el hombre, solo teniendo comunión con él, pues no iba a estar pleno, satisfecho, que necesitaba a alguien como él. ¿Y a quién creó? A la mujer. Y los bendijo y luego les dice: muchachos, quiero que ustedes se queden solos, que disfruten la vida y no tengan chinos. No, ¿cuál fue la orden de Dios? Multiplíquense, ¿cierto? Llenen la tierra, sojúzguenla. Eso es lo que Dios estableció. Y cuando uno revisa, supongamos que va a ser una familia, vamos a tener una familia de 4. Yo sé que normalmente hoy en día lo que más es común es que sean solamente 3, ¿cierto? Papá, mamá y un hijo. Pero vamos a suponer que vamos a ser 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la familia se dan todas las relaciones necesarias. Número 1, primera relación, la relación de pareja. Una relación de amor que es romántica entre un hombre y una mujer. Es una relación importante. ¿Cuántos de ustedes han soñado con quedar solos y morir solos? ¿No? ¿O cuántos, por el contrario, están buscando ese hombre, esa pareja con la cual van a desarrollar sus sueños? Eso, Angie está emocionada, gloria a Dios. Porque así es, nosotros no fuimos diseñados para estar solos. Dios vio a Adán solo y dijo: no es bueno que usted esté solo. Así que es bueno que estemos deseando estar con alguien, conseguir una pareja, por supuesto. Pero esa es la primera relación. También encontramos la segunda relación, una relación de hermanos, que es una relación de pares o semejantes. La pregunta es: ¿usted trata a su papá igual como trata a su hermano? No, porque es una relación totalmente diferente. Con pares es con la persona que usted puede compartir, reírse, montársela, darle un calvazo. Vaya, dele usted un calvazo a su papá. Tiene problemas, ¿verdad? Pero con un hermano no importa, usted va caminando. Yo era especialista en ir caminando y yo qué hacía, le cruzaba la pierna, me gustaba hacerlos caer, pegarles, hacerle pilatunas, porque están a mi mismo nivel, es para compartir, es una relación muy diferente. Pero también encontramos una relación de poder o una relación de autoridad, la relación entre padres e hijos, ¿sí? Es una relación de autoridad donde ellos deciden, nosotros obedecemos, por lo menos hasta que tenemos una mayoría de edad, pero nosotros estamos sometidos a lo que ellos dicen, ¿cierto? Encontramos otra relación que es la relación en comunidad, ¿sí? Es diferente cuando el papá está solo con el hijo a cuando está el papá, la mamá y los 2 hijos, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros. Y finalmente tenemos una relación con nosotros mismos, porque nosotros necesitamos entender cuál es nuestro rol, nuestro papel y lo que nosotros debemos desempeñar. Entonces, si nos damos cuenta, en la familia encontramos las 5 relaciones más importantes que usted y yo deberíamos tener. Número 1, recordemos, es la relación de pareja. Número 2, relación con pares o semejantes, como por ejemplo los hermanos. Número 3, relación de autoridad, padre con hijos. Número 4, una relación de comunidad donde todos están interactuando simultáneamente. Y número 5, una relación consigo mismo. Ahora, hablando acá un poquito de la comunidad, ¿cuántos han tenido más conflictos en la cuarentena? ¿Sí? Antes era fácil, ¿no? Como que uno salía, iba al colegio, estaba pocas horas permaneciendo juntos, o sea, como que la comida, llegar a dormir y chao, y todo el mundo se abría y hacía lo que tenía que hacer. Pero ahora en la cuarentena, donde todo el mundo tiene que estar junto, donde todo el mundo tiene que soportarse, donde todo el mundo tiene que hacer algo, colaborar en algo, ¿se han dado cuenta que los conflictos han incrementado? Pues bueno, ya que estamos en este contexto, es que necesitamos aprender entonces nosotros a perdonar. Y hoy, que es la primera parte de nuestra serie, quiero hablar del perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a perdonarnos, ¿sí? Si uno tiene problemas cuando no es capaz de perdonar a otros, imagínense qué tan conflictivo es que uno no se pueda perdonar a sí mismo lo que ha hecho. Entonces vamos a ver, la palabra de Dios habla bastante de esto y vamos a comenzar en Mateo capítulo 22, verso 36. Mateo capítulo 22, verso 36 al verso 39.
una pregunta que le hacen a Jesús. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Pero fíjese el segundo. Y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Entonces, dése cuenta, los dos grandes mandamientos que nos presenta la Biblia y que son los que están hoy en día en el Nuevo Testamento, tienen que ver con ¿qué? Con relaciones. Número uno, ¿con quién? Con Dios. Y número dos, ¿con quiénes? Con nuestros semejantes, con los hombres. Entonces, todo lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros tengamos una buena relación con Él y una buena relación con los que estamos conviviendo. Ese es el prójimo. ¿El prójimo quién es? Es el que está cerca. Así que para que yo pueda tener una buena relación con mi prójimo, primero debo tener una buena relación ¿con quién? Con Dios. Pero para que yo pueda tener una buena relación con mi prójimo, ¿con quién debo tener una buena relación? Conmigo mismo. Fíjese la parte final, volvamos a leer el verso 39, dice allí: y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? A tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Esa parte es bien importante. Si yo no me puedo amar a mí mismo, yo no voy a poder amar a otro. Amén. Si yo no puedo perdonarme a mí mismo, yo no voy a poder perdonar a otro. Si yo no puedo servirme a mí, no voy a poder servir a otro, porque es que no podemos dar de lo que no tenemos. Por eso es que nosotros necesitamos tener buenas relaciones. Ahora, ¿cuál es una de las características principales del amor? Porque aquí dice que el segundo mandamiento, el gran mandamiento, es el amar, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿en qué se manifiesta el amor? La respuesta es muy sencilla: en perdonar. ¿Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 13, verso 3? Cuando comienza a dar la definición de qué es amor o de qué es caminar en amor. ¿Y qué es lo primero que dice? Vayámoslo allá. Vayamos un instante. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a revisar el verso 3. 1 Corintios capítulo 13. Dice así. Verso 4. Verso 4. 1 Corintios 13, 4. Dice así: ¿el amor qué es? Sentir cosquillitas, pasarla bueno, disfrutar de la vida y vivir sin problemas. No, ¿qué dice el amor? ¿Cuál es el primer concepto del amor? Dice: el amor es ¿qué? Sufrido. ¿Quieres amar? Debes saber que vas a sufrir. Porque amor tiene que ver con perdón. ¿Y para cuántos de ustedes perdonar ha sido difícil? Yo tengo que ser sincero, a mí me cuesta perdonar. Es una de las áreas en las cuales yo he trabajado y lo he dicho en otras predicaciones. Desde que yo me casé, yo sé que, yo he enseñado antes de caminar en amor, sé que es caminar en amor, pero me casé y he tenido que practicar mucho más esto. No porque mi esposa sea una mala mujer, sencillamente porque tengo que cederme más a mí mismo, porque he podido comprobar este verso. Dice: amar, si vas a amar, debes saber que es sufrido. Amén. Porque es pasar por alto la ofensa, porque es ceder tu lugar para que el otro esté bien, porque es pensar primero en el otro que en sí mismo. Y eso no es tan fácil. A todos nos fluye el ser egoístas, pero el amar va a demandar de nosotros. Así que dése cuenta como dice ahí: el amor es sufrido. Y si es sufrido, quiere decir que usted y yo debemos ser especialistas ¿en qué? En perdonar. Amén. Ok, entonces con esto en mente vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con nosotros. Debemos aprender a perdonarnos. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo Jesús ya con una edad avanzada, 15, 20 años, algunos 40, 50 años, y lo que todos tenemos en común es que todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos metido las patas, tal vez algunos más que otros. Sin embargo, si nosotros no somos capaces de perdonarnos, nosotros no vamos a poder vivir una buena vida cristiana. Si no somos capaces de olvidar nuestro pasado, no vamos a poder avanzar. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a ver del verso 12 al verso 16. 2 de Timoteo capítulo 1. Dice allí la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Pero me parece, es primera, ¿verdad?
¿Sí? Es primera, perdónenme, yo anoté aquí mal en mis notas, pero sí les vi las caras. Primera Timoteo 1, capítulo 12, el verso 16. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? En el ministerio. O sea, como que uno lee ese verso y uno dice, pues sí, gloria a Dios, Dios nos llamó. Pero ¿cuál es el problema? El contexto, lo que había hecho Pablo, porque aquí está hablando Pablo, verso 13. Habiendo yo sido, ¿qué? Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en estos versos? Está diciendo, oiga, yo no merecía estar en el ministerio, yo no merecía ser un hijo de Dios, yo no merecía estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque él tenía claro su pasado, él tenía claro qué había hecho. Pero me gusta como él retoma el verso 14. Dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué reconoció Pablo? Que a pesar de sus errores, que a pesar de su pecado, había alguien que era superior a eso. Y es la gracia, la fe y el amor ¿de quién? De Jesús hacia nosotros. ¿Qué hizo Pablo entonces? ¿Qué reconoció como mayor? ¿Su pecado o la gracia y el amor de Jesús? La gracia y el amor de Jesús, su fe por Él. Debido a que Él lo reconoció de esa manera, ¿qué hizo con el pasado? Pudo superarlo. ¿Qué si Pablo no hubiera perdonado, no se hubiera perdonado a sí mismo haberle fallado a Dios de esa manera? ¿Hubiera podido servir a Dios? No. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que dicen, ay, pero es que yo le he fallado tanto a Dios? No, pero es que si usted supera lo que yo he hecho, ¿sabe? Usted debe hablarse lo que está diciendo allí 1 Timoteo capítulo 1, verso 14. La gracia, la fe y el amor de Dios es superior a ¿qué? A nuestros pecados. Pero ahora quiero que se fije en algo. Dice el verso 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Sabe? Dios no está sorprendido por su pecado. Nosotros a veces estamos como tan sorprendidos con nuestro pecado, pensamos que es tan grande, pero Dios lo tenía claro desde el principio. Él vino a morir ¿por quién? Por pecadores. Él no vino por justos. Así que Él no está buscando personas perfectas. Él sencillamente está buscando personas que van a creer en Él, que van a decir, sí, he fallado, sí me he equivocado, pero tu gracia, tu fe y tu amor por mí es superior a eso. Cuando yo puedo tomar eso, no importa cuál es nuestro pasado, podemos olvidarlo y podemos avanzar. Por ejemplo, vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Aquí está el mismo Pablo. Y me gusta porque esto es lo que está diciendo Pablo, el gran apóstol Pablo, es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Nos vemos pequeños, nos vemos insignificantes, nos vemos pecadores, como que no somos dignos de nada de Dios. Y dése cuenta el verso 9, dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, realmente Pablo fue el apóstol más poderoso, el más efectivo, el que más predicó, el que más ganó, el que más hizo cosas para Dios. Pero él decía, si yo me veo a los ojos de mis errores del pasado, ¿yo quién soy? El más insignificante. De hecho, dice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Imagínense lo que está diciendo Pablo. Yo ni siquiera, si yo me pongo a ver mis obras, mi pasado, mis errores, yo no sería digno de ser llamado por Dios. Es lo que está expresando Pablo. Pero Pablo que terminó ahí, o sea, si solamente dijera la Biblia esto, yo me imagino a Pablo en su cuarto, sentado, llorando. Ay, Señor, si yo le he embarrado tanto, Padre, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no escogiste a alguien más? ¿Por qué no usas a otra persona? Pero
me gusta que Pablo no se quede allí. O sea, no es Pablo remalas, no es Pablo allá en una crisis existencial. No, sencillamente es un Pablo que reconoce que es lo que es, no por su pasado, no por sus obras, sino por algo, lo que dice el verso 10. Sin embargo, dice acá, me gusta ese sin embargo o el pero, dice, lo que ahora soy, todo se debe ¿a quién? A Dios, que derramó su favor especial sobre mí. La Reina Valera dice su gracia, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Esto es poderoso. Este verso realmente nos trae libertad, nos está diciendo, no importa tu pasado, no importa tu error, no importa lo que has hecho, porque es más poderoso. Hay algo que es más poderoso y es la gracia, el amor, la sangre de Jesús. Así que usted necesita perdonarse a sí mismo. Deje de pensar y recordar, es que yo hice, ¿y qué pasa que haya hecho esto? Lo que yo sí sé es que Jesús murió por ti, murió por mí, derramó su sangre y esa sangre nos limpia, esa sangre nos perdona y dice que esa sangre nos deja como si nunca hubiéramos cometido pecado. Así que aquí no se trata de qué hicimos atrás, se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Se trata de lo que ahora nosotros podemos hacer para Él. Amén. Ahora, quiero que por un instante usted recuerde a Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? En un momento de su vida, Pedro le dice a Jesús, si es necesario yo voy a morir por ti, yo voy a entregar mi vida, mejor dicho, que se venga el que sea, que yo lo atiendo. Y le dice a Jesús, ay muchacho, tú no sabes lo que estás hablando. Te voy a decir algo, cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice, no maestro, ¿usted qué le pasa, hermano? Usted está MFTI. Pero ¿qué sucedió después? Jesús es capturado, Jesús es llevado, los discípulos son dispersos y Pedro, tratando de estar cerca de su maestro, comienza a estar allí a unos metros de él mientras él está siendo juzgado y bueno, todo lo que le hicieron. Y dice que en una oportunidad estaba hablando y la gente lo escuchó hablar, dijo, oiga, usted habla como los de Jesús, usted habla como esas personas que estaban con él. Y él dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé usted de qué me habla. Y el man salió y se abrió. Luego, la segunda oportunidad también, otra persona a sí mismo llegó y le dijo algunas cosas y lo negó. Y en esta fue un poco más radical, pues se comenzó como a sulfurar un poco. Pero la tercera fue la tapa. La tercera fue una mujer quien le dijo, venga, no, usted definitivamente estuvo con él, yo lo vi, yo lo reconozco. ¿Y qué dijo Pedro? Y dice que Pedro comenzó a madrear y negó a Jesús en ese momento. Justo en ese instante cantó el gallo. ¿Y Pedro qué hizo? Se dio cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Ustedes se imaginan a Pedro después cada vez que cantaba el gallo? ¿Qué recordaba Pedro cuando cantaba el gallo? Que había negado a quién, a su maestro, que había negado a aquel que había estado con él, que lo había salvado, que lo había restaurado, aquel que estaba dispuesto a morir por él. Pero ¿sabe algo? Ese mismo Pedro que negó a Jesús unos días antes, después se paró delante de los mismos que mataron a Jesús y comenzó a decirles quién era Jesús y lo que ellos habían hecho con él. ¿Qué vemos en estos versos? ¿Qué vemos en esa historia? Que Pedro no se quedó en su error. Pedro no se quedó allí como que, ay, yo por qué lo negué, ya no sirvo para esto, yo me voy para el mundo, ay, pequé de nuevo y ahora qué. No, Pedro se arrepintió y siguió adelante. De hecho, Jesús luego tiene una conversación con Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué decía Pedro? Sí, yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús después? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Allí Jesús restauró a Pedro. Pedro unos días después se para y predica ante 3,000, ante más personas y 3,000 son salvos solo en ese día. No fue mucho lo que pasó después. ¿Por qué? Porque él decidió olvidar su pasado. Amén. Y vamos a ver ahora Lucas capítulo 7, vamos a ver otra historia, Lucas capítulo 7, verso 44 al verso 48.
Lucas capítulo 7, verso 44, verso 48. Si me pueden decir cuánto llevo de prédica, les agradecería. Sí. Ok. Listo, vamos a procurar finalizar pronto. Lucas capítulo 7, verso 44 al verso 48. Dice allí: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No, me pasé mucho, perdóneme. Es Lucas capítulo, vamos a comenzar en el verso 41, esta es la explicación, pero Lucas capítulo 7, verso 41 al 43. Dice: un acreedor, aquí está hablando Jesús, y le plantea la siguiente historia a una persona, y le dice: quiero que juzgue esto. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos el Señor. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Ahora sí vamos a saltar al verso 44, que fue el que leímos hace un instante. Verso 44 dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué me gusta esta historia? Jesús es invitado a comer por un fariseo. Él llega a su casa, el fariseo se llama Simón. Y los judíos tenían la costumbre que cuando invitaban a alguien a comer, para poder ingresar a la casa tenían que limpiarle los pies, lavar los pies. Allí había agua para que se pudieran lavar los pies. Tenía que darle un beso, bueno, tenía que hacer un protocolo allí. Sin embargo, Jesús, a pesar de haber sido invitado, Simón no quiso hacer nada de esto con Jesús. Pero posteriormente, cuando ya estaban sentados a la mesa, llegó una mujer y comenzó a hacer esto. Comenzó a lavar los pies de Jesús, a besar los pies de Jesús, a enjuagarlos, dice, con su cabello los pies de Jesús. Y este hombre comenzó a pensar, a juzgar mal a la mujer y a decir: oiga, pero si Jesús fuera lo que dice ser, ¿por qué se deja tocar de esta vieja? O sea, el man comenzó a tener allí unos pensamientos, y es cuando Jesús plantea esta historia. Y Jesús le dice: ¿quién va a amar más, al que se le perdonó 50 o al que se le perdonó 500? Y dice Simón que finalmente ama a quién, a quien más se le ha perdonado. Y luego comienza Jesús a traer esta historia con la mujer y le dice: usted, a pesar de que era su invitado, usted no quiso hacer nada de esto conmigo, pero esa mujer, a pesar de que yo no fui invitado por ella, no ha dejado de servirme, no ha dejado de lavar mis pies, de besar mis pies, de enjugar mis pies. Y dice que ella fue perdonada. ¿Cuál es mi punto acá? ¿Por qué el fariseo no hizo nada de esto con Jesús? Porque él pensaba que Dios no había tenido que perdonarle nada, porque él pensaba que era muy bueno, porque él pensaba que lo que Jesús estaba haciendo por él no era tan significante. Pero esta mujer pudo servir a Jesús, pudo hacer lo que nadie más hizo. ¿Por qué? Porque ella reconocía que era pecadora y que necesitaba de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha perdonado muchos pecados? ¿Cuál es la respuesta ahora? Amar mucho. ¿Cómo vamos a obtener nosotros el perdón de Dios? Cuando nos presentamos delante de Él como muy santos, muy buenos. No, ahí no va a pasar nada. Ustedes recuerdan la historia de Jesús. Dice que entró un publicano y comenzó a orar. Habían dos personas, estaba el publicano y estaba el hombre pecador, ¿no? Y estaba allí el hombre pecador, dice que estaba latigándose: por mi culpa, Señor, ten misericordia de mí, yo soy pecador. Y el man allí latigándose, ¿cierto? Dándose duro.
Pero en esas entró el otro man y dijo: Padre, gracias porque yo no soy igual de pecador que esto, yo soy mejor. Gracias porque yo sí ayuno, yo sí hago y yo sí hago. ¿Qué fue lo que Jesús dijo después? De cierto les digo que primero fue perdonado ¿quién? El pecador, el que pudo reconocer que necesitaba de Dios, ¿sí? Cuando nosotros, ¿qué hacemos para nosotros ser pecadores? No, para ser perdonados. Sencillamente necesitamos reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, clamar a la misericordia de Dios. ¿Y qué va a suceder? Vamos a ser perdonados. Si usted y yo seguimos pensando que hemos hecho las cosas bien, como que nada ha pasado, pues desafortunadamente vamos a estar sin perdón. Así que, ¿quieres recibir perdón de Dios? ¿Quieres poderte perdonar a ti mismo? Necesitas reconocer que Jesús es la solución a tu problema, que Jesús pagó por tu precio, que Jesús pagó por tu pecado. Amén. Y quiero que vayamos para cerrar a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 19. Primera de Juan, capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero si confesamos ¿qué debemos confesar? Nuestros pecados ¿a quién? A Dios. Dice allí: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como hijos de Dios, seguimos fallando, seguimos pecando, sí. Y somos hijos de Dios, sí. Y amamos a Dios, sí. Claro que sí. Pero usted se va dando cuenta que con la medida que va pasando el tiempo, uno como que espera pecar menos y realmente sucede cuando uno va creciendo espiritualmente. Pero eso no quiere decir que va a llegar a un punto donde pecado cero, no. En ocasiones uno está más carnal, en ocasiones uno ha tenido un mal día y llegó la persona en el momento menos adecuado y uno ¡pum!, estalló. Pero ¿qué es lo que está diciendo este verso? Que cuando usted y yo nos equivocamos, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Cuando yo pido perdón, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice el verso allí? Él es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos a nosotros nuestros pecados. ¿Y qué más va a hacer Él? Va a limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ahora, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué necesitó el muchacho para ser perdonado? Arrepentirse. Muy bien. ¿Y qué es arrepentirse? Decir: yo pecador, no merezco nada de Dios, y quedarse por allá. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba en la mala, cuando estaba comiendo comida de cerdos? Él, número uno, reconoció que había pecado ¿contra quién? Contra Dios y contra su papá. Pero lo segundo que hizo fue reconocer que la bondad de su papá. Dijo: oiga, ¿cuántos jornaleros tiene mi papá y los trata bien? ¿Yo qué hago aquí aguantando hambre? ¿Y qué decidió hacer el hijo pródigo? ¿Volver a dónde? Hacia donde estaba su papá. Decidió acercarse a donde papá. Y tan pronto cuando llegó a donde papá, ¿qué hizo? Padre, perdóname, yo he pecado. ¿Y qué hizo papá? Lo perdonó, lo restauró. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es confesar el pecado? Confesar el pecado es decir: Señor, perdóname porque yo efectivamente me equivoqué, pequé, hizo este mal. Pero gracias porque por la sangre de Jesús yo soy limpiado, soy perdonado. Ahora, ese verso está diciendo que Dios nos limpia del pecado y nos limpia de maldad. ¿Qué quiere decir que Dios nos limpia de pecado y de maldad? Que no importa cómo hemos llegado a la presencia de Dios, cuando vamos allí, vamos a salir transformados. ¿Cuántos de ustedes, no sé, bueno, yo me recuerdo aquí una historia cuando era más joven y estaba a cargo del grupo de jóvenes en la iglesia? Nos gustaba ir al río, ¿sí? Bueno, aquí de hecho hay algunas señoritas, nos gustaba ir al río. Y una de las cosas que a mí me gustaba hacer en el río era la guerra de barro. O sea, a mí me gustaba coger barro, les echaban el pelo, y eso era la guerra de barro, hombres contra mujeres, o a veces, y la mayoría eran mujeres, entonces era chévere. Y estaba uno, mi punto era que habían momentos hasta donde hacíamos, ¿cómo se llamaba? Montonera, ¿no? Supongamos que cogía uno a Angie y se le botaba encima y los otros comenzaban a botarse encima y échele barro y una cantidad de cosas, y finalmente uno quedaba todo embarrado, uno quedaba así como sucio. Pero ¿realmente a uno le importaba que quedara muy sucio? No. ¿Por qué? Porque uno sabía que ahí al lado había ¿qué?
agua. Y no importaba qué tanto barro, qué tanta arena tuviera, cuando entraba el agua, ¿qué sucedía? Era limpiado. Lo mismo sucede con Dios. Muchas veces pensamos que nuestro pecado es tan grave, pero oiga, lo único que necesita su pecado es que sea pasado por la sangre de Jesús para que sea limpiado. Y dice la Biblia que Dios lo perdona y lo limpia de toda maldad como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántos de ustedes se han untado de popó en los zapatos? ¿Qué es lo que usted hace después? ¿Usted se quita el zapato y lo pone allá en la sala para que ambiente toda la casa? No, usted sencillamente ¿qué hace? Va y limpia ¿qué? Su zapato. Así que de la misma manera deberíamos ser nosotros espiritualmente hablando. Pecamos, estamos untados de popó, tal vez nos hicimos caca en los pantalones, hemos pecado, tenemos nuestro guardadito ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el guardado y nos vamos y nos acostamos así normal? No. Si usted algo le huele feo, ¿qué es lo que usted va a hacer inmediatamente? Usted va a tratar de limpiarse, usted no va a querer estar en esa condición. ¿Qué hacemos nosotros cuando hemos pecado? Nos ocultamos de Dios, decimos, ay no, yo he pecado, me quedo aquí mejor con mi pecadito, con mi guardadito, o por el contrario vamos a ir a la presencia de Dios para ser limpiados y transformados. Allí es donde nosotros necesitamos ir, porque cuando vamos a la presencia de Dios somos limpiados ¿de qué? De todo pecado y de toda maldad. Usted queda como si no se hubiera hecho en los pantalones, sus zapatos quedan como si no hubieran pisado caca. ¿Por qué? Porque tiene el poder de limpiar. Lo mismo es la sangre de Jesús. Lo mismo es cuando nosotros volvemos a la presencia de Dios. Si has pecado, necesitas ir a la presencia de Dios. No necesitas alejarte de Dios. ¿Quién es el que quiere condenar? ¿Dios? No. Es el diablo el que nos quiere alejar. Y de conclusión dejo este verso. Isaías capítulo 53, verso 45. Y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 53, verso 45. Señor. ¿Es 25? Gracias. Dice allí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Qué hace Dios cuando nos perdona? Dice, nunca más se vuelve a acordar de él. Ahora la pregunta es, si Dios, que es contra quien hemos pecado, nunca más se vuelve a acordar de nuestro pecado, ¿por qué deberíamos nosotros acordarnos de nuestro pecado? No hay razón alguna. Pecaste, bien, vas a la sangre de Jesús, te arrepientes y Dios te perdona como si nunca hubieras cometido pecado. Así que, ¿qué podríamos concluir en esta oportunidad? No importa cuál es nuestro pecado, no importa cuál ha sido nuestro pasado, no importa cuál ha sido nuestro error, la sangre de Jesús es poderosa para limpiarnos. Vimos el ejemplo de Pablo, dice que era perseguidor de la iglesia, que fue un blasfemo, ¿sí? que estuvo allí como acusando a los cristianos, que de hecho no era digno de ser llamado apóstol. Pero ¿qué dice Pablo después? Pero la gracia, la fe y el amor fue suficiente, fue más que nuestro pecado. ¿Quieres perdonarte a ti mismo? Necesitas reconocer que lo que Jesús hizo en la obra es superior a tu pecado, es superior a lo que hiciste. Jesús ya pagó ese precio. ¿Qué haces recordando algo que Jesús ya pagó? Vimos el ejemplo de Pedro. ¿Qué tal si Pedro, cada vez que escuchara al gallo cantar, estuviera recordando sus pecados, estuviera recordando que había fallado, que había negado al maestro? ¿Hubiese podido servir al Señor? No. Pero él sencillamente tomó una decisión: confesar su pecado y perdonarse a sí mismo. Hoy necesitas perdonarte. No importa, tal vez tu pecado fue ayer, tal vez tu pecado fue hace 10 años, tal vez te estás avergonzando de algo que hiciste antes de haber nacido de nuevo. Debes saber que Dios ya no tiene en cuenta eso. 2 Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Amén. Así que
quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Después de escuchar un mensaje como este, necesitamos arreglar cuentas, ¿no? Tal vez tú dices, bueno, mi pecado no ha sido tan grave, tengo que arrepentirme. Claro, también tienes que arrepentirte, ¿sí? No estás caminando en amor, debes arrepentirte, ¿sí? Esta mañana, cuando venía para la iglesia, se me hizo un poco tarde y tuve una charla con mi esposa. Tal vez no fue la charla más amorosa, ¿sí? Y como que a veces la tendencia de uno es a echarle la culpa a otras personas, ¿sí? Y cuando uno peca contra el prójimo, está pecando contra Dios indirectamente. ¿Qué tuve que hacer yo? Ir donde mi esposa, perdóname, te hablé mal, ¿sí? O no la grité, no eso, pero sí fui como agresivo con mis palabras, ¿sí? Entonces, tal vez usted está diciendo, oiga, pero yo no he pecado contra Dios. Pero si usted ha pecado contra su prójimo, está pecando contra Dios. Porque dice que el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que necesitamos arreglar cuentas, haya sido muy grande o haya sido muy pequeño, haya sido ayer, haya sido tal vez hace un par de horas o haya sido años, ¿sí? Necesitamos arreglar cuentas con Dios. Y una vez arreglas cuentas con Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir recordando eso? No, tienes que olvidarlo. Dios dice que Él, por amor de sí mismo, no vuelve a acordarse nunca más de lo que hicimos. Entonces, de la misma manera, nosotros en esta oportunidad, si tienes que arreglar algo con Dios, vas a arreglarlo ahora. Pero después de pedir perdón, ¿qué hacemos? Nunca más volvernos a acordar. Y si el diablo viene a condenarnos, si viene a decirnos, no, pero es que tú fallaste, pero es que tú hiciste, ¿qué vas a hacer? Sencillamente vas a decir, sí, yo me equivoqué, pero la sangre de Jesús me limpia, me lava de todo pecado y de toda maldad. Dios ya me perdonó, no tiene en cuenta ese pecado, así que yo tampoco. Sencillamente es decir eso y nunca más. ¿Sabe? Yo me he equivocado bastante en esta vida. No he sido el mejor y sirvo al Señor, pero una decisión que he tomado es que una vez yo pido perdón, me olvido de eso, porque si no me olvido no puedo avanzar. Y usted y yo estamos llamados para avanzar. Así que cierre sus ojos allí y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra nos enseña, nos anima, nos corrige, Señor, nos instruye en justicia, Padre. Gracias, gracias, papito lindo, gracias, porque hoy hemos recordado ese sacrificio tan maravilloso que Jesús hizo por nosotros. Hemos recordado ese precio tan alto que Él pagó. Hemos recordado que si hemos pecado, nosotros podemos correr a tu presencia, correr a la sangre de Jesús para obtener perdón y poder perdonarnos a nosotros mismos. Padre, por eso en esta oportunidad, Señor, te pedimos perdón por esos pecados que hemos cometido, porque nos hemos salido del caminar en amor, hemos sido rudos, bruscos, hemos hablado fuerte a las personas que amamos, Señor, no hemos mostrado ese amor a los demás, hemos hablado de manera ofensiva, Padre, hemos dejado de hacer el bien que sabemos que deberíamos hacer, y también te pedimos perdón por eso, Padre, y gracias por la sangre de Jesús, que nos limpia, que nos lava de todo pecado, que nos lava de toda maldad. Gracias por esa preciosa sangre, Padre. Hoy tomamos la decisión de perdonarnos a nosotros mismos por haber fallado, por haberte fallado a ti, por haber fallado a las personas que amamos, pero también tomamos la decisión de nunca más volvernos a acordar de esto, porque de la manera que tú nos perdonas y nunca más te acuerdas, asimismo nosotros nos perdonamos y nunca más nos acordamos de ello. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones para todos, que tengan un feliz día. Hola, espero te encuentres muy bien. Si es tu primera vez con nosotros, este mensaje es para ti. Y hoy te traigo una muy buena noticia. Dios es tan bueno que pensó en ti y en mí, y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar al tercer día por amor a nosotros, para que tú y yo fuésemos salvos.
y nos dejó en su palabra en Juan 3:17 que envió a su Hijo Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Así que el deseo de nuestro Padre es que tú y tu familia seas salva, que podamos vernos con Él allí en la eternidad. Y para esto nos deja dos cosas, solo debemos hacer dos cosas. Una, creer con nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y dos, confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hoy, en este día, te voy a invitar a que puedas hacer esta pequeña oración conmigo, repetirla después de mí y recibir tu salvación. Así que allí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre, gracias por entregar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por amor a mí. Yo hoy creo con mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos y confieso con mi boca que Él es mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque hoy soy parte de la familia de Dios y gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, felicitaciones. Bienvenido a la familia de Dios y a esta familia FamiFe. Y si tú quieres conocernos más, saber más de lo que nosotros hacemos, te queremos invitar a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como FamiFe y en YouTube como FamiFe. Puedes allí suscribirte, activar la campanita y poder recibir todas las notificaciones cada vez que nosotros estamos haciendo alguna actividad. Y si de pronto deseas que nos podamos contactar contigo, es muy fácil, nos puedes escribir al WhatsApp al número 320-309-0924. Allí nos escribe y nosotros con mucho gusto estaremos atendiendo y estaremos orando por ti. Que tengas un bendecido día. Chao, chao. Audio Jungle.